¿Qué tal, queridos amigos de nuestro canal Viviendo en la Palabra? Queremos invitarles a suscribirse si aún no lo han hecho, a activar la campanita, a hacer sus comentarios y que nos sugieran también qué temas desean que tratemos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema demasiado importante. Tiene que ver con algo que es muy popular en el mundo, en sus creencias, y es el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Pero para ello quiero invitarlos a que escuchen a un predicador, al señor Jaciel Rodríguez. Si nos dirigimos hacia algún predicador, queremos hacerlo con respeto. Solo queremos tratar la parte doctrinal, lo que se dice, lo que se enseña. Escuche, por favor. El apóstol Pablo sabía bien claro que cuando un cristiano muere, su alma pasa a estar a la presencia del Señor. Por esto él le llamó a la muerte ganancia, el morir ganancia. Él dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También en Filipenses dejó ver que él tenía deseos de partir, o sea, de morir para irse al cielo. Así lo expresó diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y también dijo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Estimado hermano, Pablo estaba convencido de que si él moría, al instante su alma pasaría a estar en el paraíso celestial con Cristo. Este es un tema muy popular en el mundo, que cuando una persona muere, va para el cielo si había hecho sus obras de arrepentimiento o para el infierno si no lo había hecho. ¿Realmente dice eso la Biblia? ¿Y Pablo creía eso? Porque si Pablo creía eso, entonces estaba confundido en cuanto a esta creencia, a esta doctrina. Voy a invitarles a analizar algunos textos donde Pablo dice lo contrario y nos van a ayudar a clarificar que este punto es un punto controversial no porque la Biblia se contradiga, es porque los intérpretes, porque nosotros los seres humanos somos los que a veces por tener prejuicios o por tener ideas preconcebidas o tradicionales. Quiero recordarles que esto viene desde el mismo huerto del Edén. Fue allí donde Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Génesis 3:4. Y esto se ha venido entonces repitiendo. Pero si tenemos como base lo que la palabra de Dios dice, y partimos también de la premisa de que Pablo, Pedro, como buenos judíos, conocían la Escritura, que sabían que en Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que nosotros los que vivimos sabemos que tenemos que morir, pero los muertos nada saben. Por lo tanto, ellos no tenían confusión. Este es un asunto que para ellos estaba claro. El primer texto que yo quiero que analicemos está en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 15, que dice lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Recuerden que Pablo tenía la idea de que él estaría vivo cuando el Señor viniera. Pero miren cómo termina este texto. Dice, no precederemos a los que durmieron. Luego Pablo no decía que cuando muriera iba para el cielo, según lo que dice el amigo Jaciel Rodríguez. ¿Por qué aquí Pablo está diciendo que no va a preceder a los que durmieron? Si los que durmieron ya están en el cielo, pues ya precedieron a Pablo. Voy a ir a 1 Corintios capítulo 15 para que nos ayude a clarificar este tema de una manera que no queden dudas. Pablo tenía la esperanza de la resurrección, como la tenemos nosotros.
porque creemos que habrá resurrección de muertos. Aquí viene una pregunta. Si al morir y se hizo la obra de arrepentimiento, se entregó la vida a Jesús, la persona que muere va para el cielo, ¿qué sentido tiene la resurrección? Porque esa otra enseñanza de que el Señor va a traer espíritus o almas del cielo y los va a unir aquí con cuerpos, tampoco tiene sentido bíblico. Y les voy a decir por qué. Leo del versículo 51 en adelante. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es necesaria la transformación. El versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. ¿Y cómo resucitarán? Dice el texto que resucitarán incorruptibles y luego todos seremos transformados. Porque es necesario. Es necesario porque si no hay una transformación, una glorificación, no se entrará al cielo. La idea de que luego el Señor va a traer las almas del cielo, los va a unir con los cuerpos aquí para transformarlos, es antibíblica, porque al cielo no se entrará sin transformación. Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Muy bien, hasta aquí tenemos claro de que habrá resurrección y que esa era una de las esperanzas del apóstol Pablo. Ahora, la Biblia es clara en decirnos que el galardón se recibirá el día de la resurrección. Voy a ir a un texto que nos da todavía más luz sobre este asunto. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Y aquí Pablo está hablando de esos héroes. Y miren cómo enfoca él el tema con ellos. Dice: y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La vida eterna. El versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Se repite la misma idea de Pablo en el capítulo 4, versículo 15 de Primera de Tesalonicenses. No perseveremos, ni ellos ni nosotros, porque lo que está diciendo aquí es que ese día cuando Cristo venga, todos juntos, los que estén o estemos vivos, junto con los que van a ser llamados de sus tumbas, recibiremos la glorificación. Recuerden que en Corintios 15 Pablo habla de una transformación en un abrir y cerrar de ojos para los que estén vivos. Y los que han resucitado o van a resucitar, resucitarán ya glorificados. El asunto está con la palabra alma. Entonces, cuando se tiene esa idea preconcebida de que el alma es eterna, y aquí vale la pena que hagamos mención de esa palabra, alma. ¿Qué es un alma? Amigos, alma y cuerpo es la misma cosa. Y voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Es muy común escuchar a los narradores deportivos, al referirse a la gente que está en el estadio, en el coliseo, hablar de almas. Un ejemplo, un estadio con 50,000 personas. Y ellos dicen: hay 50,000 almas en este estadio. La pregunta es: ¿son 50,000 espíritus desencarnados, almas desencarnadas? No, son 50,000 personas de carne y hueso. La palabra alma y cuerpo es lo mismo. De hecho, en Ezequiel 18, versículo 4, habla de las almas que pecan, que esas mueren. Entonces, después de muerto no se peca. Cuando se refiere a las almas que pecaren, esas morirán, está refiriendo a personas, a seres humanos que todavía pueden tomar decisiones. Con esto quiero decirles lo siguiente. En
Primera Timoteo 6:16, Pablo también dice que el único que es eterno es Dios. Que quede claro, nosotros somos mortales, no somos eternos. No dejamos de ser seres materiales para pasar a ser seres espirituales. Otro texto está en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Este texto también nos da luz en cuanto a lo que Pablo quería o lo que Pablo creía. ¿Qué creía Pablo en cuanto a la muerte? Y cuando él creía recibiría su corona, su galardón. En 4:8 de 2 Timoteo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo no dice inmediatamente. Y estamos hablando acá de un momento donde Pablo ya es un hombre anciano, está en prisión y va a ser decapitado. Va a pasar por el sacrificio por causa del Evangelio. Si lee el contexto, él se da cuenta que el texto dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y Pablo aquí está diciendo que va a recibir la vida eterna, la corona de vida en aquel día. No dice, lo voy a recibir ahora que me vaya a morir. Con esto, mis queridos hermanos y amigos, vamos un poco a mirar ahora lo que dice entonces Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 es una referencia que ha confundido a muchas personas en cuanto a este asunto de los muertos, del estado de los muertos, porque es como si diera a entender Pablo que se va a desencarnar al morir, va a dejar el cuerpo, que es lo mismo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pero hago referencia solo a este pasaje de Filipenses 1:23 que dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Ese partir y estar con Cristo no quiere decir que iba a morirse y que iba a ir inmediatamente a la presencia del Señor. El mismo Pablo nos habla de la muerte como ganancia. Mis queridos, para alguien que ama al Señor, lo que más anhela es estar con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Esa es nuestra esperanza. Recuerden ustedes que para los que resucitarán, el factor tiempo no cuenta. Para ellos no pasó el tiempo. La esperanza de Pablo al morir era quedar seguro en las manos del Señor para estar con Él. Recuerden ustedes que para el Señor la muerte de sus santos, la Biblia dice que es alegre, que es agradable. Pareciera una contradicción, pero cuando dice la Biblia, y voy a leer un Salmo 116, versículo 15, cuando aquí dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, está diciendo estimada porque quienes mueren en Cristo quedan seguros para el día de la resurrección, quedan sellados. Esas tumbas, esos muertos quedan asegurados para la eternidad. No porque la vayan a recibir tan pronto se murieron, sino porque el dejar este cuerpo, recuerden que lo que ellos están también diciendo y lo que dice Pedro, mientras yo esté en este cuerpo, o sea, mientras esté con vida, serviré al Señor y seguiré predicando el Evangelio. Porque Pedro está amonestando a la hermandad de aferrarse de la promesa del Señor de la resurrección, de aferrarse de la vida eterna. Y Pablo está haciendo lo mismo. Partir es estar seguro en las manos de Dios. Porque si Pablo está diciendo que va para el cielo e inmediatamente se muera, entonces en los textos que leímos encontraríamos una contradicción. Amigos míos, la Biblia no se contradice, ni los escritores tampoco se contradicen. Cuando Pablo dice no precederemos a los que durmieron, es porque él sabía exactamente el proceso entre la muerte y la redención que ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Mis amados, si vamos a vivir por la eternidad,
Los años que pasen no serán nada aquí mientras viene el Señor. Porque cuando Él llame a sus escogidos, los tendrá con Él por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude. Si tú crees que este tema es importante, que a alguien le puede ayudar, compártelo. Y ayúdanos así en la predicación, que lo que queremos es predicar el Evangelio, contrarrestar estas enseñanzas que confunden a miles y miles de personas, porque son muchos los que están confundidos con el asunto de la muerte. Porque qué triste es pensar que al morirse y no ser una persona que se ha arrepentido va inmediatamente al infierno sin haber ni siquiera pasado por el juicio. Yo reitero, habrá castigo, habrá fuego eterno para purificar la tierra y para consumir a aquellos que no quisieron aceptar el regalo divino. Pero eso será en su debido momento. Dios es un Dios justo, Dios no es un tirano ni un verdugo para lanzar a un fuego por la eternidad a aquellos que no le aceptaron. Que Dios te bendiga, es mi deseo.